Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, bendito sea Señor hoy y siempre. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos porque tú eres bueno. Y gracias te damos, Señor, porque tú nos pones en circunstancias a veces que para nosotros es un poco complicadas de entender, pero sabemos que tú tienes un plan y te pedimos que nos puedas guiar para poder entender tus planes, Señor. Te pedimos que bendigas esta clase, que nos des ánimo, Señor, que nos des sabiduría para poder entender esta clase, lo que tengamos que entender, Padre Santo. Te pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermano. Vamos a repasar lo que vimos la clase pasada. Usted no estuvo, creo, pero rápidamente vamos a repasarlo, ¿ya? Hemos hablado que hay 3 propósitos, ¿no? De lo que estamos... Uy, no. Uy, no, hermano. Creo que mi computadora va a morir. La A ver. batería. No. Se va a colgar, me parece. La otra vez me pasó lo mismo. A ver, un ratito. Ya. ¿Qué ve, hermano? ¿Puede ver unas diapositivas? No, dice, los propósitos de conocimiento y comprensión. Ya, muy bien. Muy bien. Cuando nosotros vamos a dar una clase, tenemos que elaborar nuestros propósitos, ¿no? El primer propósito que vimos es el de conocimiento, ¿no? Debemos enseñarle a los niños, jóvenes, que algunas cosas que tienen que es información, y para eso utilizamos ciertos verbos, ¿no? Por ejemplo, el verbo conocer, el niño debe conocer, el joven debe comprender, el alumno debe explicar, ¿no? Definir, son cosas que tienen que ser, es un conocimiento que adquieren. Pero también hay propósito de actitud, ¿no? Que en la clase a la persona, al alumno le debe entrar algo en el corazón, ¿no? Debe estar dispuesto a, por ejemplo, a identificarse, a gustar de algo, a valorar, a amar más, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que llegar a ese punto, no solamente que la enseñanza llegue a la cabeza, sino al corazón, la actitud. También hay la acción, no solamente la clase es para que llegue al corazón, sino para que también el alumno haga algo, ¿no? Que no se quede solamente en la teoría, sino que lo exprese. Eso es nuestro propósito como maestros. Entonces, yo puse un ejemplo la semana pasada. Los que no estuvieron pueden ver el video, pero voy a ir al resumen de la clase, ¿no? ¿Cuál es? Sobre el 1 Samuel 17, sobre David y Goliat, ¿ya? Sobre David y Goliat, fijamos 3 propósitos la semana pasada de la clase en base al versículo. Entonces era que el alumno sepa que podemos contar con Dios en tiempos difíciles. Ese es el propósito de conocimiento. Que el alumno sepa, que pueda saber, ¿no? Conocimiento. ¿Cuál es el propósito de actitud? Que el alumno
decida confiar en Dios ante cada prueba, ¿no? O sea, ya no es solamente conocimiento, sino yo decido, ¿no? Y el propósito de acción, que el alumno ore cada vez que se enfrente a un problema, ¿no? Así como David se encomendó a Dios, ¿no? Para enfrentar a Goliat, que el mismo modo que el alumno ore cada vez que se enfrente a un problema. Entonces, cuando nosotros fijamos nuestros 3 propósitos, podemos desarrollar una clase más efectiva, ¿no? Por ejemplo, lo que dijimos la semana pasada es que, a ver, si mi propósito tiene que ver con que tengo que llegar a que el alumno ore cada vez que se enfrente a un problema, entonces le pongo escenarios, ¿no? A ver, ahorita mis papás se han peleado, ¿qué tengo que hacer? Y los alumnos deben decir, tengo que orar a Dios, ¿no? ¿Quiénes van a orar a Dios ante cada problema? Y los alumnos levantan la mano, ¿no? Entonces, los propósitos que nosotros definimos para una clase nos ayuda para utilizar adecuadamente nuestro tiempo de clase. Cuando nosotros dictamos una clase, no, podemos utilizar nuestro tiempo al máximo cuando tenemos claro nuestros propósitos, ¿no? Por ejemplo, si yo les doy una clase a ustedes sobre mayordomía, ¿qué tengo que enfocar? ¿No? La mayordomía es sobre el tema de dar tu diezmo, dar tu tiempo, ¿no? Dar tus posesiones, ¿no? En general, estar dispuesto a administrarlo adecuadamente. Entonces, yo no me voy a ir a hablar de otras cosas. Yo no me voy a ir a hablar del ayuno, no me voy a ir a hablar de la oración. Yo me centro en mis propósitos, ¿no? De la clase. Ahora, hoy día vamos a hacer un ejercicio en base a los propósitos. A ustedes yo les dejé una tarea para que me envíen por WhatsApp sobre propósitos en base a unos versículos en el WhatsApp de la clase, y los he enviado una tarea. ¿Alguno lo ha hecho o no? ¿Lo ha leído? Sí, sí, hermano, yo leo. ¿Pero hizo los propósitos o no? No, la verdad que no. Ya. Entonces, vamos a seguir practicando. Hoy día es para práctica, la última clase de propósitos, pero hoy día vamos a practicar, ¿ya? Entonces, para hacerlo más dinámico, ¿ya? Ustedes abran su micro para estar al tanto, ¿ya? Hermano Humberto, abra su micro. Buenas noches, ¿Ya? hermano. Ya. Hechos 12 del 1 al 19. Vamos a Hechos 12 del 1 al 19. Ya. ¿Qué es cuál es el verso? Hechos 12, el 1 al 19. ¿Cómo dice el título? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Muy bien. Es el primer versículo. Habla sobre el encarcelamiento de Pedro, ¿ya? Por cuestiones de tiempo no vamos a leer todo, pero habla sobre el encarcelamiento de Pedro. Y si ustedes ya todos hemos leído ese verso, ¿no? Pero a partir del versículo 6, narra cómo un ángel lo libera a Pedro, ¿no? Lo guía para salir de la cárcel, ¿no? Entonces, en base a ese versículo, la enseñanza principal que vamos a tomar sería: el Señor los libra de los peligros, ¿ya? El Señor nos libra de los peligros, ¿no? Esa es la enseñanza principal para este ejemplo que estamos haciendo. Vamos a hacer para edad de principiantes.
¿Principiantes qué edad son? De 6 a 8 años, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago esta clase para 6 a 8 años? ¿Qué piensan, hermano? A ver, dígame, hermano Humberto, ¿cómo es un niño de 6 a 8 años? ¿Qué características tiene? ¿Ya entiende todas las cosas? No, bueno, los niños entienden, pero a esa edad su mundo es muy, a esa edad no, pero sí uno les puede hablar de una manera más que ellos puedan entenderla, sin dañarles nada. Ya, ya. Hermano Julio, ¿cómo es un niño de 6 a 8 años? ¿Entiende todo? Su micrófono está apagado, hermano. Un niño de 6 años hasta 8 años siempre va a ser distraído, no va a entender las cosas correctamente. Ya. Esos dos puntos creo que tiene esos niños. Ya. Hermana Verónica, ¿usted qué piensa? Los niños de 6 a 8 años. Su experiencia. Bueno, los niños, buenas noches ante todo. Los niños de 6 a 8 años son niños que ya están en la primaria, son niños que ya han pasado el kinder, son niños que se dice, la psicología dice que un niño a partir de los 7 años ya razona, sabe diferenciar, a comparación de un niño de 5, 4, 3 años, ¿no? Que más es guiado por emociones. Entonces, obviamente el distraído o que sea atento ya forma parte del carácter, de la concentración que pueda tener. Pero un niño de 6 a 8 años ya va entendiendo las cosas, ya va razonándolas, las va poniendo más relación a la realidad. En cambio, un niño menor a esto, uno le tiene que hablar en base a sentimientos, emociones, alegría, tristeza. Muy bien. Entonces, basado en las opiniones, bueno, el tema de la hermana es más descriptivo. Un niño de 6 a 8 años ya entiende un poco más, ¿no? Pero aún así tiene sus límites. Como dijo el hermano Julio, también les cuesta concentrarse, ¿no? No es que pueden guardar la hilación de toda una explicación de media hora, ¿no? Entonces, tenemos que llevar una enseñanza, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he puesto aquí para estos niños, ustedes pueden criticarme, decir que yo no estoy correcto, eso se puede corregir, que mi objetivo para los principiantes es que los niños, el conocimiento es que los niños sepan que Dios envió a un ángel para salvar a Pedro de la cárcel. Eso es el conocimiento que quiero transmitirle, ¿no? Porque eso es lo que me dice la historia, ¿no? Entonces, hay más datos de eso, pero yo quiero centrarme en que Pedro estaba en la cárcel y que el niño sepa que Dios envió un ángel para proteger a Pedro y para salvarlo de la cárcel, ¿no? O podría decir, para proteger a Pedro, ¿no? En lugar de salvarlo, para proteger a Pedro. Ese es el conocimiento que le va a quedar como historia de esa clase, ¿no? Entonces, ahora, eso es mi primer propósito, el de conocimiento. Ahora, ¿qué puedo buscar que haya un cambio, que hay un cambio en su interior del niño? Entonces, por ejemplo, como son niños pequeños, tienen que ser algo más simple, ¿no? Que los alumnos, que los niños
confíen en Dios, confíen que Dios los va a proteger, ¿no? En las dificultades, ¿no? O sea, yo quiero, así, basado en esa historia, mi propósito es enseñar al niño que Dios nos va a que con los niños confíen que Dios los va a proteger, ¿no? En las dificultades. ¿Y cuál va a ser mi acción? ¿A qué quiero llegar como acción? Es que los niños oren oren cada vez que pasen por una dificultad, ¿no? O sea, que no solamente confíen, sino que lleguen a orar, ¿no? Entonces, yo con estos tres propósitos, en base a este versículo, para estos niños, he planteado mis 3 propósitos, ¿no? Entonces, ya yo en base a estos 3 propósitos, hermanos, yo voy a desarrollar mi clase, ¿no? Ya después puedo poner otros versículos si es necesario, aunque los niños de 5 a 6 de los principiantes no le puedo dar tantos versículos, ¿no? Lo voy a complicar, ¿no? Pero voy a desarrollar mi clase con dinámicas, de repente les digo, alguien ha pasado algo malo, como estar en la cárcel, porque un niño sí entiende cuando está en la cárcel algo, ¿no? O les puedo preguntar, ¿saben qué es estar en la cárcel? ¿Qué cosa? Y te empiezan a hablar los niños, ¿no? Y tú le dices, ¿y qué cosa, otras cosas malas que te pueden pasar? Y los niños van diciendo, ¿no? Que hay pandilleros, hay ladrones, ¿no? Alguien que vende cosas malas, hay personas que le pegan a otras personas, ¿no? Unos niños te pueden decir las cosas malas que pasan, ¿no? Y podemos decirle que así como Dios cuidó a Pedro, también Dios nos puede cuidar a nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que ir forjando la clase para que el niño vaya confiando. Y tenemos que llegar a la acción. Entonces, niños, cada vez que va a pasar esto, ¿qué vamos a hacer? Y tenemos que, y puedo poner de repente acá atrás, hago una palabra grande, orar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, niños? ¿Qué dice ahí? Vamos a orar, ¿no? Y si viene y hay un accidente que me da mucho miedo, o se va la luz, de repente para algunos tienen miedo cuando se va la luz, que le puede pasar algo malo. ¿Qué vamos a hacer? Y señalo nuevamente la palabra y dice orar, ¿no? Entonces, en base a mis propósitos, voy desarrollando mi clase, ¿no? Entonces, hermanos, ¿se entendió los 3 propósitos? Hermano Julio, ¿lo entendió o no entendió? Sí, hermano. Ya. Entonces, vamos a seguir haciendo otro ejemplo y ustedes me van a decir los propósitos, ¿ya? Ustedes me van a decir los propósitos para adolescentes, ¿ya? Para que no complicarlos tanto, porque ya todos somos mayores de edad y vamos a ir a adolescentes. Vamos a hacer una clase. Santiago 1, 2 y 3. Eso sí hay que leerlo, ¿ya? ¿Qué dice Santiago 1, 2 y 3? Aquí no lee. ¿Quién no llega primero? Santiago. 1, 2 y 3. Allá. A ver, dice la palabra de Dios. El versículo 2, capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Muy bien. Entonces, la enseñanza principal es que los alumnos, los momentos de prueba nos ayudan a ser pacientes. Pacientes. Muy bien. ¿Cuál podría ser un propósito de conocimiento? Por ejemplo, que el joven, ¿qué cosa?
el conocer el concepto de fe. Ya. Ya. Ya, que el joven sepa qué es tener fe. Puede ser uno, está bien, porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿no? La hermana está proponiendo qué es tener fe, el concepto, ¿no? Ya. ¿Alguna otra idea, hermanos? Pueden ser varios propósitos, voy a poner varios, ¿ya? Otro propósito, hermanos, de conocimiento en base a ese versículo. Dice acá, tened, dice, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ujú, O sea, tenemos que explicar al niño, ya, ujú. tener, dice, por sumo gozo. O sea, no afligirnos cuando pueda llegar una prueba, Ujú, tener confianza, ¿no? claro. Que el Confianza. joven, como ya es adolescente, que el joven sepa que debe tener confianza, ¿ya? Ahí estamos practicando, hermanos. A ver, hermano Humberto. Sí, sobre todo la confianza, la fe, como dicen los hermanos. Ujú, Y sobre todo también tenemos que decirles y enseñarles de que que Dios es el que tiene control, que Dios, por medio de él, todos podemos salir victoriosos. ujú. Ya, Como dice la palabra, como dice Hebreos 12:2, puesto los ya, ojos ya, pero en hermano, Jesús. hermano, no nos vayamos a otro verso, ¿ya? Cuando planteamos una clase, un propósito, tenemos que centrarnos Ok. en el verso que tenemos, ¿ya? Entonces, usted dice que entendamos el proceso, no entendí bien lo que me dijo. Que el joven sepa que, a ver, debe dictarme usted, que el joven sepa que, o que el Tal ¿En vez joven, el quién hermano quiso decir, en quién va a depositar la confianza? ¿En quién va a depositar toda la fe? ya, ya. Ahora, en el 3 de paciencia. ujú, ya, ahora, si ustedes, está bien lo que me han dicho, hay palabras claves, hermanos, ya, como dijo al final la hermana Verónica, está la palabra paciencia, ¿no? También podemos entender ahí, hermanos, que hay un propósito para las pruebas, ¿no? Hay un propósito que es producir paciencia, ¿no? Podría ser eso también, ¿no? Que el joven Que no va, sepa, que no va a llegar de pronto, sino que hay que tener la paciencia. que las pruebas tienen un propósito, Un ¿no? periodo, Tienen un propósito, ¿no? tiempo. Porque a veces, no, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿No? Pero todo tiene un propósito, nosotros lo hemos aprendido, Es eso. ¿no? Pero a veces eso tenemos que transmitirlo. Entonces, nosotros hemos puesto Sí. nuestras opiniones acá, pero vamos a ir perfeccionándonos, ya no hay una verdad absoluta, hermanos, ¿ya? Vamos a ir perfeccionándolos en plantear propósitos. El objetivo es ese de este curso, ir mejorando poco a poco para que ser más precisos, ¿ya? Ahora, propósito de actitud, ya. Ya no es saber nomás. ¿Qué propósito de actitud podemos tener? A ver, díctenme ustedes. ¿El joven La qué? actitud puede ser esto, la paciencia, ¿no? Ujú. ¿Que el joven qué cosa? ¿Algún verbo crezca? ¿Algún verbo? Dice, cuando os halléis, dice, en diversas pruebas.
Ya. O Ya, sea, pero no una prueba, sino dice, cuando halléis en diversas pruebas. ajá. Saber que no nos va a pasar solo una vez, 2 veces la prueba, siempre va a estar ahí, pero tenemos que tener que Ujú, esa esperanza, ujú, ese gozo de que Dios ujú. nos va a socorrer y nos va a escuchar Ujú. cuando le pedimos. Ya, entonces podríamos decir que el joven acepte que debe tener paciencia en las pruebas, ¿no? Podría ser, ¿no? Ya es un paso más, no solamente saber, sino, está bien, yo voy a aceptar que ante las pruebas voy a tener paciencia. O a ver, otra idea así, necesito siempre un verbo, que el joven ¿qué? Que haga, algo de interiorizar. Que no se desespere. Ya, que el joven no se desespere, puede ser, no se desespere ante las pruebas. Adversidades. Podría ser, ¿no? Entonces, a ver, otro más, otra idea más. Sería bueno definir el concepto de gozo, Ya. porque el gozo que mucho manifestamos en la Biblia es un gozo distinto al de afuera, porque podemos estar en muchas pruebas, en muchas dificultades, pero tenemos la fe, la confianza que eso va a pasar, y eso nos produce una tranquilidad interna. Entonces el joven tiene que estar confiado en las respuestas de su creador, en que Dios no le va a dar más de lo que no pueda recibir, que esto va a ser pasajero. Ujú. Ya. Entonces podemos usar la palabra gozo, ¿no? Que el joven se goce cuando esté En ante una diversas, prueba. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Claro, definiendo la palabra gozo en la Biblia, Claro, porque ya muchos eso, de estos... ya eso es parte de la clase, ¿ya? Pero nuestro propósito es que el joven aprenda a gozarse, ¿no? O se goce cuando esté ante una prueba. Y ya en la clase lo desarrollamos, ¿no? Por ahora este es el propósito. Muy bien, hermanos, así vamos mejorando, ¿ya? Vamos practicando. Ahora toca la acción. ¿Qué espero que el joven haga ante este versículo? Por ejemplo, a ver, usted, hermano Julio, a ver un ejemplo. Que el joven, ¿qué cosa haga cuando hay pruebas? O ¿quién se ponga de voluntario? Cuando hay pruebas. Un propósito de Gozarse. acción. Acá en los propósitos de acción está orar, testificar, confesar. Uno de los Claro. propósitos que podríamos poner de acuerdo a esos conceptos, a esos verbos, es que el joven confiese sanidad, que el joven confiese que Dios le va a hacer salir de esas pruebas, Uh-huh. que él declare que va a salir en victoria, que tenga la confianza de que Dios le va a hacer pasar, que no va a caer derrotado. Por más difícil que sea el resultado, Dios tiene una enseñanza a través de esto. Claro, amén. Bueno, el propósito es resumido, ya en la clase nosotros ya lo ampliamos, ¿no? El que el joven confiese que Dios le va a dar victoria en las pruebas, ¿está bien? Eso ese es un buen propósito. A ver, hermano Humberto, otro propósito de acción. Un propósito de acción en las pruebas. Dios le va a fortalecer, los fortalecerá. Ya, pero algo que haga el joven. Por Que haga el ejemplo, joven. que el joven ore cada vez que tiene una prueba, puede ser, ¿no? Que se fortalezca en la oración. Ore cada vez que tiene una prueba, ¿no? Una prueba. Siempre, hermanos, tratemos de acompañar en nuestro propósito un verbo, ¿no? En este caso, confesar es algo de hablar, ¿no? Orar también puede ser. Otro propósito, hermano Julio, a ver, algo que haga.
Ujú. Por ejemplo, podría ser que el joven ore con su familia, ¿no? Cada vez que hay una prueba. No solamente él, sino podríamos que nuestra clase enseñarles, cada vez que hay una prueba familiar, que el joven ore con su familia. Llegar a ese propósito. Puede ser, ¿no? ¿No? Para que de paso está testificando, ¿no? Está enseñando a su familia a creer en Dios. Entonces, nuestros 3 propósitos tienen este objetivo. Primero el conocimiento, luego la interiorización, ¿no? Que el joven acepte, que el joven no se desespere, que el joven se goce, ¿no? Y la acción, que el joven confiese, que el joven ore cada vez que tiene una prueba, que el joven ore con su familia cada vez que hay una prueba, ¿no? O de repente que el joven hable a un amigo de Dios cada vez que hay una prueba, ¿no? A un amigo, cada vez que tiene una prueba, un amigo, el joven le hable, ¿no? De que Dios le puede dar victoria, ¿no? Entonces, hermanos, se dan cuenta que nosotros podemos plantear diferentes propósitos para una clase, ¿no? Todo depende de cómo Dios nos va guiando. Pero lo importante de plantear propósitos, hermanos, es que los propósitos nos van a servir de guía para desarrollar nuestra clase. No, si no planteamos propósitos, no vamos a tener un mapa. Tenemos que siempre tener nuestro mapa, ¿no? Para empezar nuestra clase y para aprovechar el máximo nuestro tiempo. Muy bien. El último ejemplo, hermanos, ¿ya? El último ejemplo. Pero esta vez vamos a hacer, vamos a variar las edades, ¿ya? El mismo versículo, pero para diferentes edades, porque los propósitos no van a ser los mismos. Ya vamos a Mateo 8:23. Y la primera edad va a ser párvulos, como le llamamos, ¿no? Preescolares en material, pero nosotros llamamos párvulos. 3 a 5 años. O nos rendimos y decimos, no entienden, ¿no? No podemos decir eso. Son niños ya que tienen lucidez, ¿no? De las cosas. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué podemos narrarle? ¿Cuál es la enseñanza principal? Depende. Podemos hablar ahí del poder de Dios. Podemos hablar de la seguridad en Dios, de las maravillas que Dios hace, que hizo cuando estuvo en la tierra. Amén. Entonces, depende de qué es lo que queremos plantear. De la poca fe que tenían los discípulos. Ya, entonces. Pero para mí, para parvulitos, poca fe casi no van a entender, o no sé. Claro, precisamente ahí vamos. Nosotros, los párvulos, no van a entender qué es fe, ¿no? Ellos entienden quién es Dios, que hay un ser superior, entienden quién es Dios, ¿no? Y acá lo que podemos enseñarles es que tiene el control de las cosas, ¿no? Es algo que se podría enseñar, ¿no? Dios tiene el control de las cosas, ¿no? Es, si alguno de ustedes piensa alguna adicional para párvulos, ¿no? Está bien, siempre está bien esto porque hay diferentes enseñanzas. Ya, pero vamos a con Dios tiene el control de las cosas. ¿Qué propósito podemos darle para los niños, para los párvulos? A ver.
que el niño que sepa, entienda. Que hay que creer. Ya, pero el tema de creer ellos no lo entienden bien. Primero es el saber, el de conocimiento. ¿El niño qué tiene que saber en esta clase? Aquí, si hablamos de control, podemos decirle cómo es Dios, quién es Dios. Dios creador, Dios nos hizo, Dios toma el control, Dios tiene el poder. Describir. Por ejemplo, podemos ir, en este caso, en un aspecto de Dios. Que el niño sepa que Dios es todopoderoso. ¿No? Podría ser ese, porque no vamos a enseñarle todo sobre Dios, ¿no? En este caso, un aspecto podría ser que Dios es todopoderoso, ¿no? No sé si le enseñaremos esa palabra en sí, pero Hay canciones. ¿Ah? Mi Dios es tan grande, tan fuerte y se relacionan con eso. Claro, ajá. Muy bien, entonces podemos ir por ahí. ¿Qué actitud? Que el niño pequeño, no sé si va a creer, ya yo le he puesto que el niño, o puede ser que el niño crea que Dios tiene el control de todo, ¿no? ¿Ustedes qué proponen? A ver, corríjanme. ¿Qué le enseñaría a sus nietos, hermano Julio? Tendría que explicarlo, dice, porque acá dice bien claro, entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. O sea, esos discípulos tenían la confianza en el Señor. Y por eso decidieron subir a la barca. Entonces podría ser, en base a lo que usted dice, que el niño se sienta confiado en Dios, ¿no? Podría ser, ¿no? Uno de los propósitos. Claro, como es todopoderoso, que el niño se sienta confiado en Dios. No es algo que sí un niño tal vez podría, de 3 a 5 años sí podría entender, ¿no? Y acción. En lo que dice Dios tiene el control implica varias cosas. Claro. La acción, llevarlo a la oración. En los niños a orar. Claro, en esa edad es lo que más formamos es que el niño... A confesar. Ajá. Ore a Dios, por ejemplo, pidiendo su protección, ¿no? Podría ser uno, ¿no? Que cuando el niño enseñarle a Dios que le cuide, ¿no? Entonces, para esos niños podrían estos ser nuestros 3 propósitos, ¿no? Que el niño sepa que Dios es todopoderoso, que el niño se sienta confiado en Dios y que el niño ore a Dios pidiendo su protección. Y en base a eso, ya nosotros hacemos nuestras dinámicas, ¿no? Que, como dijo la hermana, mi Dios es tan grande, tan fuerte y potente, ya, y cantamos esta canción que es tan bonita. Fuerte y potente, no nada. Claro, hermana. Por ti. Muy bien. Y también les enseñamos a orar, ¿no? A que repitan cómo es una oración, pidiéndole a Dios que lo proteja, que lo ayude, ¿no? Entonces, ya tenemos en base a esto. Entonces ya tenemos nuestro mapa y ya nuestra creatividad va a fluir. Ya las otras clases vamos a ver lo que sigue, ¿no? Ya cómo introducimos, cómo hacemos la introducción, cómo hacemos la clase. Ya, vamos a seguir el mismo propósito, el mismo versículo, pero ya para 6 años, 6 a 8 años. Ya son un poco más grandes, principiantes. ¿La enseñanza principal va a ser la misma? No. Podría ser, pero podría ser otra, ¿no? En base a ese verso, podríamos hablar de salvación, por ejemplo, ¿no? Yo les planteo eso.
Porque ahí dice, Señor, sálvanos que perecemos, ¿no? Entonces, podemos, niños 6, 8 años, ¿entienden el concepto de salvación o no? Si le explicamos, sí, Podría al ser, menos de una forma. Porque es un claro. niño de transición que está pasando de párvulos a ya un niño más pensante. Un niño Ajá. que ya razona, que ya sabe lo que es pecado, ¿sí? Ya entiende. Ajá, muy bien, entonces podemos plantear, Dios nos puede salvar de la condenación, ¿no? Podría ser o de la adversidad en este caso, ¿no? Dios nos puede salvar de la adversidad, para ser un poco más al verso. Entonces, ya, ¿qué podría ser conocimiento? Que el niño sepa que Dios puede salvarnos en momentos Difícil. difíciles, ¿no? Puede ser así. Ya podemos ir entrando el concepto de salvación en la vida de los niños, ¿no? Actitud. ¿Qué podría ser? Un niño de 6 a 8 años. Confesar sus pecados. Claro. Estamos hablando de salvación. Tiene que aprender a confesar, porque ¿de qué me va a salvar Dios? Claro. Que el niño sepa confesar, que el niño decida confesar, ya quiera, ¿no? Ese es el objetivo, confesar sus pecados a Dios, ¿no? Porque en el confesar tenemos que enseñarle a que reconozca, porque cada niño viene de un hogar distinto, algunos que no reconocen y piensan que están haciendo bien, que lo que están, no prestarse las cosas o ciertas actitudes son buenas, no, tienen que aprender a saber lo bueno y lo malo y confesar que eso está mal. Muy bien. Está bien, hermana. Y en acción, a ver, hermano Humberto, en acción, ¿qué podría ser? Que el niño Me perdí. ¿qué queremos que haga el niño? Según el versículo, hermano, dice acá, ¿no? Sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces podría ser que le ore a Dios Ayúdame. también, ¿no? Así Ayúdame. Así, que ore a Dios pidiendo que lo salve. Salva. Así, en base al versículo, ¿no? Entonces, hermanos, se puede mejorar esto, se puede mejorar, siempre se puede mejorar, no es que lo que estamos haciendo es lo definitivo, ¿no? Pero ya vemos que hay 3 niveles que estamos yendo, ¿no? La parte cognitiva, a la parte del corazón y también a la parte de la acción, ¿no? No solamente nos quedamos en el conocimiento, ¿no? Ya, faltan 2, primarios, 9 a 12 años, ya no son tan niños, ¿no? Ahí pueden entender el concepto de fe o no. Sí, son niños puber ya, están en otra etapa. Claro. Entonces podría ser algo acerca de la fe, ¿no? Dios, la enseñanza principal, que necesitamos fe para que Dios nos salve, ¿no? Podría ser. Porque ahí Jesús le dice, hombres de poca fe, ¿no? ¿Por qué teméis? ¿No? Tener fe en Dios para ser salvados. Podría ser. Entonces, 9 a 12, ya, conocimiento. Podría ser que el niño sepa qué es tener fe, ¿no? Ahí sí podría ser explicarles, ¿no? Ya no, acá hay un ejemplo bien importante que es tener fe, ¿no? Actitud. Que el niño ¿qué puede ser en actitud? Que el niño que
A ver, hermanos, ayúdenme. Hermano Humberto. Láncese nomás, hermano. Tírese la pista, hermano. Bueno, dijo. Hermano Julio. En cuanto a la acción, dice, acá podemos entender, ¿no? Que el Señor le dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? ¿Ya? Ya. Y el Señor, ¿no? Dice, entonces se levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Una experiencia ahí de fe. Muy bien, pero entonces la acción para ustedes es que el niño confiese su fe, algo así. Claro. Ya, pero la actitud, ¿qué tiene que entrar en el corazón, hermanos? A ver, por ejemplo, acá los verbos que se han manejado es, por ejemplo, que el niño se identifique, que el niño tome conciencia, que el niño aprecie, que el niño guste, ¿no? Que el niño valore, que el niño ame, que el niño acepte. Por ejemplo, podría ser que acepte, ¿no? Que el niño acepte que debe tener fe para ser salvado, ¿no? Es algo personal la salvación, ¿no? Pero tiene que, tal vez, una vez que sabe qué es tener fe, podría... Está bien decir que el niño acepte tener fe, porque más que nada la fe es saber qué es fe, Ya. no es que acepte. Entonces, ¿qué podría ser? A ver, hermana, otro... Está bien, Que está el bien. niño no sería tanto que acepte, en la actitud puede ser que el niño se identifique, que el niño crezca, que el niño tenga más conocimiento en fe, no sé. Anhele. Anhele, claro. Podría ser Anhelar. querer saber más de la fe, ¿no? O más de anhele querer... Claro. Tener mayor fe, ¿no? Podría ser eso, Claro. ¿no? Porque dice hombre de poca fe. Que el niño anhele tener más fe, ¿ya? Y en acción puede ser que el niño, si anhela tener mayor fe, que, por ejemplo, ahí en lugar de confesar su fe, podríamos enfocar en leer la Biblia, ¿no? Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si hemos visto que el niño anhela tener mayor fe, entonces que el niño esté dispuesto a leer su Biblia, ¿no? Lea la Es Biblia. un niño de 9 a 12, un niño que ya puede ir al culto, a asistir a los cultos, porque es un niño que no se aburre tan fácilmente. Claro, Entonces puede es un ser. niño que aguanta más. Claro, que el niño, Que el niño asista a los cultos, ¿no? Podría ser algo de acción. Y hermanos, entonces, muy bien, estamos progresando, hermanos. Entonces, hermanos, para terminar, ya para un adolescente ya es un poco más fácil, ¿no? Por ejemplo, yo le puse acá en los adolescentes que que la enseñanza principal era la soberanía de Dios, ¿no? Que Dios tiene el control de todo, ¿no? Entonces yo en el conocimiento le puse que el joven sepa que Dios es soberano. ¿Qué cosa es ser soberano? Entonces uno le explica, ¿no? Que el joven acepte la soberanía de Dios en su vida, ¿no? Y que el joven comparta
que el joven comparta o que el joven explique a otras personas la soberanía de Dios. Claro. Ahí sí se está, como estamos viendo por edades, un niño un adolescente de 13 a 15 es un niño más activo. Está bien que es un niño que explique, es un niño que tiene que estar en los cultos, tiene que estar en estudio, muy aparte de la escuela dominical, ¿no? Un estudio puede ser ETE o se abre un estudio aparte para nuevos creyentes. Muy bien, hermanas, gracias. Hermanos, entonces hemos visto en esta clase, hermanos, esto es para practicar. Yo les he dejado tarea en el WhatsApp de que he hecho para el curso. Pero hermanos, esto es para que practiquemos. En el WhatsApp pongan la tarea, escríbanlo ahí en el WhatsApp para que los demás también vean los propósitos que están haciendo. Ya cada uno tiene su versículo. Pero hermanos, lo que queríamos ver en esta clase era que con un mismo versículo puedo hacer diferentes propósitos dependiendo de las edades, ¿no? Aún ya para un adulto puedo explicarle cosas un poco más, todavía más consistentes todavía, ¿no? Entonces, hermanos, con esto hemos cumplido todo lo que tiene que ver con propósitos. Por favor, en el WhatsApp lean la tarea, hagan la tarea, respondan en el mismo WhatsApp cuáles son los tres propósitos en base al versículo que les he dejado, ¿ya? Practiquen, no tengan miedo. Si quieren, pregúntenme. Si alguno tiene miedo de equivocarse, no importa, pregúntenme al WhatsApp personal. Me escribe, hermano, mire, ¿qué tal le parece esto? Y ya lo conversamos. Pero lo importante, hermanos, es que podamos mejorar, plantear bien los propósitos para lo que sigue, porque la próxima semana vamos a ver lo que es una introducción a la clase, ¿no? Vamos a ver una introducción a la clase, lo que es la introducción en la clase, ¿no? Así que, hermanos, eso es la próxima clase. Muchas gracias por su tiempo. Oramos y nos despedimos porque ya es el tiempo. Dios Santo, te agradecemos por ese tiempo que nos has dado. Te agradecemos porque nos has permitido con mis hermanos poder practicar, poder mejorar, aprender, desarrollar técnicas para poder enseñar a nuestros hermanos, a los nuevos creyentes que van a venir. Padre Santo, queremos ser una iglesia con más maestros para poder llevar adelante tu obra y poder cumplir toda la gran comisión, no solo una parte, sino toda la gran comisión. Queremos darte gloria y honra con ello. Y te pedimos por cada uno de mis hermanos, por los que no han podido entrar y los que están aquí, Señor. Te pedimos que los bendigas en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, Dios lo bendiga. Me voy a la Buenas maratón. noches. Nos vemos. Buenas noches, Humberto. Verónica, buenas noches. Hermano, llego un poquito tarde porque voy a hacer algo. Ya está bien. Ya paso la maratónica. Chao, cuídense.